Que fue mi gente, es John Aquaviva. En esta oportunidad vamos a estar reaccionando a un raro ejemplo de una secuela que supera a la versión original, porque tenemos la segunda parte de los archivos de Twitter. ¿Y qué segunda parte? Valió la pena la espera una semana, definitivamente. Pero antes de empezar con este tema que vamos a leer todos los tweets de este hilo que publicó Barry White, son aproximadamente... No Barry White, ¿verdad? Aunque sería interesante, ¿verdad? ¿Se imaginan alguien con la voz de Barry White narrando esta lista de tweets? Pero desafortunadamente yo no tengo esa voz, así que se van a tener que calar la voz mía, ¿vale? Pero, y la tosedera probablemente por los próximos 30 minutos. Pero, antes de empezar, podrán ver en pantalla que tengo mi cuenta de Instagram. Síganme por allí si quieren ver el programa en vivo que voy a estar haciendo mañana. Voy a estar hablando paja con la audiencia, respondiendo sus preguntas. Voy a estar a las 12 de la medianoche, hora de Inglaterra, en vivo en mi Instagram. Así que si quieren verlo, simplemente síganme por allí. Mañana, viernes, 12 de la noche, hora de Inglaterra. Pueden meter esa hora en su navegador, en su Google, en cualquier cosa y sacarle la cuenta cuál es el horario en su respectivo país. Ahora vamos a empezar. Los archivos de Twitter, segunda parte. Listas negras secretas de Twitter. Una nueva investigación de los archivos de Twitter revela que los equipos de empleados de Twitter crean listas negras, evitan que los tweets desfavorecidos se conviertan en tendencia y limitan activamente la visibilidad de cuentas completas o incluso temas de actualidad, todo en secreto y sin informar a los usuarios. Tomamos, por ejemplo, al doctor Jay Bhattacharya, quien argumentó que los bloqueos de COVID dañarían a los niños. Twitter lo colocó en secreto en una lista negra de tendencias, lo que evitó que sus tweets fueran tendencia. Y aquí muestran capturas de cómo se veía el backend del trasfondo que podían ver estos empleados de Twitter. Ponía, por ejemplo, este perfil de esta persona activo, recientemente tuvo un strike por abuso, está en la lista negra de tendencias. Entonces, una vez más, los tweets de esta persona en ese momento no estaban apareciendo en las tendencias. O considera el popular presentador de programas de entrevista de derecha Dan Bongino, quien en un momento recibió una bofetada con una lista negra de búsqueda. Entonces te tratan de buscar, no apareces. Esto estoy seguro a ustedes les ha pasado con figuras con muchos seguidores, con cuentas verificadas, por lo menos cuando la verificación significaba algo en Twitter, ¿verdad? Pero que ustedes buscaban el nombre de esa persona y no aparecía la cuenta de esa persona. Aparecía un pocotón de cuentas falsas o de cuentas que tenían una palabra de nombre en su perfil y no aparecía la cuenta. Esto inclusive me pasó con Trump. Cuando Trump era presidente y aún estaba en Twitter, yo algunas veces buscaba a Trump y no aparecía en el drop down, en la lista que aparecía cuando tú pones antes de darle clic a búsqueda en Twitter. Entonces yo tenía que darle clic a búsqueda y o darle clic a alguna persona que lo había mencionado o meterme en la sección de cuentas y encontrar la cuenta de Trump. O sea, una locura, ¿verdad? Algo totalmente explícito y transparente que hicieron. También hicieron cosas como no amplificar, entonces los tweets obviamente únicamente van a ser vistos por personas que ya te siguen y no vas a alcanzar una audiencia nueva. Twitter negó que estaba haciendo estas cosas. En el 2018, Vijaya Gade y Kaivon Bekpur dijeron no hacemos shadow ban y ciertamente no hacemos una prohibición en la sombra en función de puntos de vista políticos e ideología. Lo que mucha gente llama prohibición oculta, los ejecutivos y empleados de Twitter lo llaman filtrado de visibilidad o VF. Múltiples fuentes de alto nivel confirmaron su significado. Piensa en el filtrado de visibilidad como una forma de suprimir lo que la gente ve en diferentes niveles. Es una herramienta muy poderosa, nos dijo un empleado senior de Twitter. BF se refiere al control de Twitter sobre la visibilidad del usuario. Uso BF para bloquear búsquedas de usuario individuales, para limitar el alcance de la capacidad de descubrimiento de un tweet en particular, para bloquear las publicaciones de usuarios seleccionadas para que nunca aparezcan en la página de tendencia y de la inclusión en búsquedas de hashtag. Todo esto una vez más sin que el usuario en cuestión sepa que esto está pasando. Después, una cita, controlamos bastante la visibilidad y controlamos bastante la amplificación de tu contenido y la gente normal no sabe cuánto hacemos, nos dijo un ingeniero de Twitter. Dos empleados adicionales de Twitter lo confirmaron. El grupo que decidió si limitar el alcance de ciertos usuarios fue el equipo de respuesta estratégica y de equipo de escalamiento global, o SRT-GET. A menudo manejaba hasta 200 casos al día. Ahora, primero, esto es como una película de espías, ¿verdad? Dentro de la misma compañía de Twitter, habían distintas agrupaciones que estaban haciendo cosas sin el conocimiento las unas de las otras. Entonces, por ejemplo, había un grupo de moderadores que pensaba que ellos eran los que estaban moderando y estaban siguiendo y acatando las normas en papel, las normas públicas de Twitter. Y después había otro grupo por debajo de ellos, aunque en realidad estaban por encima de ellos, desde el punto de vista de poder, que estaba censurando e invisibilizando cuentas no acorde a las reglas públicas, a las reglas en papel, sino acorde a las reglas y los intereses de Twitter, o por lo menos de los dueños, los ejecutivos de Twitter en aquella época en privado, que eran obviamente ideales políticos y una agenda política que estaban buscando imponer.
Entonces, dice, pero existía un nivel más allá de la emisión oficial de boletos, o sea, cuando te dejaban saber, mira, hiciste esto y te va a pasar esto en tu cuenta. Más allá de los moderadores de base que seguían la política de la empresa en papel, esa es la política de integridad del sitio, soporte de escalada de políticas conocida como SIPPS. Este grupo secreto incluía el jefe de asuntos legales, política y confianza, Vijaya Gade, en la noticia menos impresionante y menos impactante jamás contada, ¿verdad? El jefe global de confianza y seguridad, Joel Roth, los directores ejecutivos posteriores Jack Dorsey, Parag Agrawal y otros. Aquí es donde se tomaron las decisiones más importantes y políticamente sensibles. Piensen en una cuenta de seguidores alta, controvertida, nos dijo otro empleado de Twitter. Para esto no habría un boleto ni nada. Entonces, si eres una cuenta alta, controversial, con muchos seguidores, no te iban a siquiera dejar saber que habías hecho algo y te iba a poner en una de estas listas. Porque obviamente el propósito era que no lo supieras, que simplemente pensaras que tu contenido ya no estaba calando con la misma cantidad de gente. Una de las cuentas que alcanzó este nivel de escrutinio fue Liberales de TikTok, una cuenta que estaba en la lista negra de tendencias y fue designada como no tomar medidas sobre el usuario sin consultar al equipo secreto, ¿verdad? Entonces, no tomen medidas sobre este usuario sin consultar al equipo secreto. Y después un poquitón de restricciones que le habían puesto a esa cuenta. La cuenta que Chaya Raichik comenzó en noviembre del 2020 y ahora cuenta con más de 1.4 millones de seguidores, estuvo sujeta a 6 suspensiones solo este año, dice Raichik. Cada vez a Raichik se le impidió publicar durante una semana. Twitter informó repetidamente a Raichik que había sido suspendida por violar la política de Twitter contra la conducta de odio, pero de forma interna el equipo secreto había dicho que en realidad la suspensión no se debía a eso porque ella no había roto las políticas de conducta odiosa. Entonces, el comité justificó sus suspensiones internamente al afirmar que sus publicaciones fomentaban el acoso en línea de hospitales y proveedores médicos al insinuar que la atención médica que afirma el género es equivalente al abuso o la preparación infantil. Compare esto con lo que sucedió cuando la propia Raichik fue engañada el 21 de noviembre del 2022. Se publicó una foto de su casa con su dirección en un tweet que obtuvo más de 10.000 me gusta. Entonces ella le dijo a Twitter que su dirección había sido difundida y dice que Twitter Support respondió con este mensaje. Revisamos el contenido informado y no encontramos que violara las reglas de Twitter. No se tomó ninguna medida y el doxeo todavía estaba publicado. Entonces, le publicaron la información de dónde vivía esta mujer y Twitter pensó que eso estaba perfectamente bien. Y ten en cuenta que la dueña de la cuenta de Liberales de TikTok, la única razón por la que se conoce su nombre es porque ella se tuvo que volver pública después de que Taylor Lorenz le montó básicamente una cacería de brujas, que inclusive llegó a tocarle la puerta a familiares de la dueña de la cuenta Liberales de TikTok, tratando de conseguir información sobre quién estaba detrás de esta cuenta que estaba difundiendo el odio. Después, en los mensajes internos de Slack, los empleados de Twitter hablaron de usar tecnicismos para restringir la visibilidad de los tweets y demás. Entonces, ten en cuenta una cosa. Se estaba teniendo que justificar, porque como dije previamente en los videos que he hecho sobre este tema desde que se publicó la primera parte, habían distintas facciones en Twitter, unas que creían que verdaderamente Twitter no se estaba comportando de forma politizada y de forma parcializada a una postura política, y habían quienes sabían que esto estaba pasando porque eran justamente ellos que lo estaban haciendo. Entonces, para mantener la mentira, la falsa percepción de imparcialidad al primer grupo de empleados, el grupo de empleados que trabajaba desde las sombras, desde la oscuridad, tenía que crear las justificaciones del por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo a cuentas que habían sido determinadas según los empleados que estaban trabajando acorde a las reglas en papel, a las reglas públicas de Twitter, que no violaban estas políticas que supuestamente el equipo que trabajaba desde las tinieblas decía que habían violado. Entonces tenían que venir y inventar estas excusas de que no, era por spam, era por desinformación, era porque creaba esta conducta de abuso hacia ciertas personas, etc. Después, también muestran conversaciones de Joel Roth, una de ellas en la que dice, la hipótesis que subyace en gran parte de lo que hemos implementado es que si la exposición a, por ejemplo, información errónea causa daño directamente, debemos usar soluciones que reduzcan la exposición y limitar la difusión o viralidad del contenido. Y eso es una buena manera de hacerlo. Entonces, en lugar de simplemente suspender a estas personas y darle más municiones para que digan que Twitter estaba suspendiendo a personas por sus opiniones políticas, simplemente vamos a desaparecerlos, que nadie los pueda volver a ver o escuchar, pero ellos van a pensar que todavía tienen acceso a la plataforma.
Y agregó, tenemos a Jack a bordo con la implementación de esto para la integridad cívica en el corto plazo, pero vamos a necesitar hacer un caso más sólido para incluir esto en nuestro repertorio de remediaciones de políticas, especialmente para otros dominios de políticas. ¿Ok? Entonces, una vez más, esto parece lavarle la cara un poco a Jack de la misma forma que las afirmaciones que habían hecho previamente en las publicaciones iniciales de los archivos de Twitter, en la que trataban de hacer parecer que ni siquiera Jack Dorsey sabía el nivel de censura que se estaba aplicando en Twitter. Esto también parece ayudarlo un poco porque dice Joel Roth, bueno, tenemos a Jack a bordo al inicio para dar cobertura a la integridad cívica en corto plazo, ¿verdad? Pero si queremos ir más allá, si queremos verdaderamente hacer lo que queremos hacer, que es obviamente censurar opiniones que sean contrarias a nuestra agenda política sin ninguna justificación más que esa, más que no queremos que personas puedan difundir esas opiniones y esas ideas debido a que nos afecta a nosotros y a nuestros intereses políticos, vamos a tener que ver de qué otra forma vamos a hacer que un caso sólido se le pueda presentar a Jack para convencerlo de que esto es lo correcto. Después, los autores tienen un acceso amplio y creciente a los archivos de Twitter. La única condición que acordamos fue que el material se publicaría primero en Twitter. Recién estamos comenzando con nuestros informes. Los documentos no pueden contar toda la historia aquí. Muchas gracias a todos los que han hablado hasta ahora. Si eres empleado actual o antiguo de Twitter, nos encantaría saber de ti. En fin. Entonces, recuerda una cosa. Elon Musk, por cierto, este video terminó siendo muchísimo más corto de lo que pensé. Muchísimo más corto de lo que pensé, terminó siendo. Bueno, está bien. Me ahorra la tosedera, ¿verdad? Porque me está oliendo la garganta. Una cosa también se tenía que mencionar es que Elon Musk, Jack Dorsey le había preguntado a Elon Musk que si el propósito de estos archivos de Twitter era la transparencia, ¿por qué no ¿por qué no publicar todos los documentos que Elon Musk tenía? Elon Musk le respondió a Jack, déjenme buscar el tweet en cuestión para que lo puedan ver. Es que Elon Musk tuitea tanto, ¡ale, Dios mío! Elon Musk tuitea tanto. Ya va, tengo que buscarlo como como una noticia en Google, ¿verdad? Sí, o sea, lo tengo que buscar como un artículo noticioso, porque la cantidad de tweets en respuesta a otros tweets que tiene Elon Musk es tremenda, es tremenda. El tipo no sé cómo tiene tiempo de hacer algo más que, más que tuitear. Pero sí, oye, aquí hay un artículo que lo menciona. Dice, haz todo público ahora. El ex director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, se enfrenta a Elon Musk sobre los archivos de Twitter. Lo que dijo fue que revelara todo ahora. En su respuesta a Elon Musk, Dorsey afirmó que si el objetivo es generar confianza a través de la transparencia, un enfoque posible sería divulgar toda la información sin filtrarla, permitiendo que las personas juzguen por sí mismas. Esto incluiría hacer públicas todas las discusiones sobre acciones actuales y futuras, y Dorsey afirmó que al proporcionar acceso sin restricciones a toda la información, las personas podrían ver todo por sí mismas y emitir sus propios juicios. Dijo, si el objetivo es la transparencia, bueno, básicamente está repitiendo lo que dijo. Elon Musk respondió a la demanda de Dorsey diciendo que los datos estaban ocultos y que algunos podrían incluso haber sido eliminados. Musk dijo, la mayoría de los datos importantes se ocultaron, inclusive de ti, Jack, y es posible que algunos se hayan eliminado, pero todo lo que encontremos se publicará. Recuerda una cosa. Uno de los argumentos que se habían hecho, ¿verdad? Que no lo he podido corroborar, pero algunas personas de Twitter, inclusive personas como Jack Posobiec, dijo que Jim Baker había borrado cualquier mención al FBI de los archivos de Twitter y que por eso se estaba tardando tanto tiempo en entregar más de estos documentos. Ustedes recordarán el tema de Jim Baker, el ex asesor general del FBI, que se volvió un empleado de Twitter de alto rango hasta ser despedido este martes por Elon Musk debido a que no solo él estaba viendo los archivos de Twitter sin autorización, sino que él era la persona encargada de soltar más documentos a Barry Weiss y a Matt Taibbi y pues se estaba tardando muchísimo más en la cuenta. Entonces algunas acusaciones se hicieron con respecto al por qué y algunas personas dijeron efectivamente que es porque había borrado menciones al FBI. No estoy seguro si ese es el caso porque, como dije, no lo he podido corroborar de ninguna fuente fiable, pero se ha mencionado. Ahora, una cosa que sería interesante también es Elon Musk ha dicho que va a actualizar el software de Twitter y que la actualización va a mostrar el verdadero estado de la cuenta, de tu cuenta de Twitter, para que puedas saber claramente si ha sido baneado, el motivo y cómo apelar. Una cosa me sería interesante es si se pudiera ver de forma retroactiva
o si se pudiera ver una captura, por lo menos, de cómo se veía tu cuenta previo al momento en el que cualquier imposición o restricción que pudiese haber tenido fue borrada por el nuevo equipo de Twitter de Elon Musk. Y una vez más, ten en cuenta, hasta el momento, si bien pareciera ser que Elon Musk está haciendo algunas cosas que están lastimando bastante a la izquierda, porque están demostrando que hicieron todo lo posible para censurar opiniones de derecha, y esto recién empieza, al parecer. Esto recién es el segundo episodio, ¿verdad? Aparentemente hay muchísimo más todavía, entonces, quién sabe lo que está por venir, pero por mucho que ese sea el caso hasta ahora, hasta que él no haga algo desde el punto de vista de tiempo, o sea, que perdure en el tiempo con el manejo de Twitter, y que el cambio desde el punto de vista del respeto a la libertad de expresión, obviamente con tal de que esté dentro de los parámetros de lo que está permitido por la ley, verdaderamente esté presente y no simplemente sea un discurso de Elon Musk que dure 2 meses hasta que por presión económica o por presión de anunciantes o por cualquier otra presión potencial él decida cambiar su postura, si es que en algún momento la sostenía en realidad. Una vez más, yo no sé, básicamente le estoy tratando de decir, hasta el día de hoy yo no sé de qué lado está Elon Musk, yo no sé si Elon Musk va a terminar siendo un beneficio, un detrimento para personas con la postura que tengo yo, o para la derecha en general, o para conservadores, o para personas que sean pro libertad de expresión. Creo que todavía estamos en una época demasiado tempranera para poder hacer tales afirmaciones, pero me gustaría poder ver esa cosa, porque una cosa que yo nunca he entendido es, ¿por qué a partir del momento en el que yo empecé a hablar de política occidental, que fue alrededor del 2015-2016 con el tema de Trump, mis interacciones de Twitter se fueron, pero por un barranco, por un barranco? O sea, ustedes recordarán, si son seguidores míos de hace tiempo, que yo en el 2014 mis tweets estaban agarrando miles de likes, miles de retweets. Yo llegué a tener en un momento más de 270.000 seguidores en Twitter y perdí casi 100.000 de esos, ¿verdad? Porque empecé a criticar, por ejemplo, la oposición venezolana, empecé a hacer muchas críticas a grupos particulares que eran, bueno, básicamente empecé a depurar la audiencia, ¿ok? Y me pasé unos cuantos años depurando la audiencia y hasta el día de hoy lo sigo haciendo cuando veo que hay una parte de la audiencia que no quiero tener allí. Pero sí, tengo 166.000 seguidores en Twitter, y Twitter es de lejos la red social que menos interacciones en promedio me genera. Tengo 15.000 seguidores en Instagram, y en promedio, si ustedes ven la cantidad de likes y la cantidad de comentarios y lo comparan a la cantidad de likes y a la cantidad de comentarios en promedio con mis tweets, el promedio en Instagram es más alto, con la 10ª parte de los seguidores que tengo en Twitter. Encima de eso, en Telegram, igual, en Telegram tengo 18.000 seguidores en mi Telegram, y la cantidad de respuestas que suelo recibir es alrededor de 100, 150 o a veces 300 comentarios en una publicación, y típicamente tiene por lo menos unas 10 o 15.000 visualizaciones, entonces vistas básicamente. Pero tan solo el número de comentarios que recibo e interacciones que recibo con cada publicación en Telegram. Lo mismo pasa con Facebook. En Facebook puedo publicar un tweet, como acabo de hacerlo, literalmente lo acabo de hacer el día de ayer. Publiqué un tweet, el tweet tiene 700 likes, después lo compartí en Facebook tiene 2.000 likes, ¿ok? Ahora, en Facebook tengo más seguidores, ¿verdad? Todos 150.000, pero igual, el alcance que he tenido en Twitter desde hace ya unos cuantos años ha sido tan pírrico comparado al número de seguidores que me gustaría ver. Me gustaría ver si algo había en mi cuenta previo al momento en el que aparentemente ahora las cosas han cambiado. Pero sí, miren, como dije, desde el punto de vista de secuelas, esto fue una muy, muy buena, porque sí, esto demuestra que lo que estábamos diciendo, personas como yo, por años, era cierto. No es que la gente se había desinteresado del tema, no es que la gente se había aburrido de tus opiniones, no, es que literalmente se estaban invisibilizando cuentas. Estaban evitando por medio del algoritmo, por medio de imposiciones en tus cuentas, restricciones en tus cuentas, que la gente te encontrara, que la gente te viera. Entonces, imagínense la enorme cantidad de personas. Se dice que se estaban manejando alrededor de 200 casos al día, que este equipo en secreto estaba manejando alrededor de 200 casos al día. Ustedes quizás podrán pensar, pues 200 no es mucho para una cuenta, para una plataforma como Twitter, que tiene centenares de millones de usuarios activos. Sí, pero entienden una cosa, una vez más, las personas que estaban siendo manejados por el equipo secreto, ¿verdad?, que incluía personas como Vijay Agade, no eran las personas comunes y corrientes, eran cuentas controversiales y de grandes números de seguidores. Entonces, 200 cuentas al día, que son cuentas prominentes, cuentas de muchos seguidores, cuentas que generan una matriz de opinión, que generan una influencia en gran cantidad de personas,
Eso es un número, a mi parecer, gigantesco, gigantesco. Especialmente cuando sabemos que lo más probable es que la gran mayoría de esas cuentas eran cuentas que estaban hablando de temas relacionados a política estadounidense. Eso es otra cosa, ¿verdad? Me gustaría ver si el énfasis era prevalentemente hacia la censura de posturas que tuviesen que ver con el panorama político y social estadounidense, o si se estaban implementando también a la misma postura de derecha, pero en otros países. Eso sería interesante también verlo. Pero bueno, con eso termino este video, mi gente. Espero que les haya gustado. Recuerden seguirme en Instagram si quieren ver el live stream el día de mañana a las 12 de la medianoche, hora de Inglaterra. Pero sí, con eso termino. Hasta la próxima. Paz.